Vamos a buscar la lectura para la proclamación de la palabra. Josué capítulo 10, versículos del 1 al 15. Josué 10, versículos del 1 al 15. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer esta lectura de forma alternada. Josué 10, del 1 al 15, dice así: Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que lo había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, hizo así a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debí, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, y habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los siguió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los siguió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jazer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Amén. Entonemos el himno 349, Señor, bendito seas. Himno número 349. Bendito es mi
Así de pie recibamos a nuestro pastor con el mensaje de esta tarde, la justicia de Dios. Abramos, hermanos, la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo, permítanme, capítulo 9, versículos 1 al 5. Vamos a leer alternadamente, son 5 versículos, un poquito grandes cada uno. Vamos a leer alternadamente. Dice la palabra: Oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijo de los anaseros, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque nos ha sido propicio, Padre, siendo nosotros también rebeldes como nuestros padres. Has tenido misericordia y nos has llamado para hacerte un pueblo santo. Ahora hablas a tu pueblo santo para instrucción, para corrección, para amonestación, pero también para consolación. Y sea, Padre, cumplida tu palabra en cada uno de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Capítulo 10 del libro de Josué es el pasaje que corresponde que estudiemos el día de hoy. Un pasaje que, en relación a lo que hemos leído en Deuteronomio, y cabría decir incluso que para leer el libro de Josué tendríamos que leer primero el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio contiene todas las instrucciones que Moisés está recordando, está dando al pueblo de Dios, las cuales van a cumplir, dice Moisés, una vez que entren a la tierra prometida. Dentro de todas esas instrucciones están también las que corresponden a la conquista, por supuesto, y el trato que Dios ordena que se dé a los cananeos, como hemos ya visto en los capítulos previos y también en este que nos corresponde el día de hoy. Hemos visto en los capítulos previos, y continúa la historia en el capítulo de hoy, cómo Israel inició la conquista de Canaán. Una vez que cruzó el río Jordán, entró directamente hacia Jericó. Si miramos un mapa, esto significa que Israel está entrando por la parte oriental hacia el centro del territorio de Palestina y paulatinamente se mueve hacia el occidente. Ahora, como lo vemos en este capítulo 10, los israelitas van a avanzar
hacia la conquista del territorio del sur. Se van a mover hacia el sur. Un mapa de los cuales tenemos en nuestras mismas Biblias nos puede ayudar. En el capítulo 9 se nos dice que el avance de Israel ha producido gran temor en los pueblos que habitan Canaán. Pero eso es lo que nos dice el inicio del capítulo 9, porque luego el resto del capítulo se enfoca en la alianza que los gabaonitas logran establecer con Israel, aunque a través de un engaño, para señalarnos también de qué manera los líderes del pueblo de Dios procedieron en sus decisiones, como lo destaca el versículo 14, diciendo, sin consultar a Jehová. Y el resultado obviamente ya lo conocemos. El principal promotor y líder de aquella alianza que se menciona en el capítulo 9, ahora lo describe mejor el capítulo 10. El principal promotor y principal líder de esa alianza fue Adonisedec, rey de Jerusalén, el cual dice el capítulo 10 y versículo 2, al escuchar que Jericó y Ai habían sucumbido ante los israelitas y que los gabaonitas, una de las naciones de Israel, de Canaán, habían hecho alianza con Israel, dice el versículo 2, tuvo gran temor. Seguro no era él solo el que tenía gran temor. Este temor se había apoderado, como en su momento lo dijo Rahab, también de los habitantes de Jericó, como también de las otras ciudades. Este temor se había apoderado de ellos. Seguro que el causante fue las victorias aplastantes de Israel. Israel estaba logrando grandes avances en el territorio de Canaán. La conquista de la tierra evidentemente estaba acompañada de los portentos de Jehová, haciendo claro para los israelitas y para los demás que Dios peleaba por su pueblo. Los milagros pues estaban ante todos. Era Dios el que introducía a la tierra prometida a su pueblo, como leímos en Deuteronomio. Todo esto hacía que el miedo se apoderara de los líderes de aquella región y del pueblo completo. Y fue precisamente motivado por el miedo que Adonisedec unió a los pueblos cananeos para hacer causa común, para hacer un frente común y luchar contra Israel. ¿Por qué esto no lo habían hecho antes? ¿Por qué Jericó no convocó a una alianza así? ¿O la ciudad de Jai? Bueno, eso es así porque Dios está gobernando todos estos acontecimientos y Dios ha determinado el fin de estas naciones, como veremos en un capítulo posterior. A esta confederación también fueron invitados los gabaonitas, pero los gabaonitas, como hemos visto, prefirieron no pelear. Seguro pensaron que serían derrotados. En su lugar, buscaron una alianza. ¿Cómo fue vista esta acción de los gabaonitas por sus vecinos? ¿Cómo o qué pensaron los demás pueblos al ver que uno de los suyos había establecido esta alianza con aquellos que venían despojándolos de la tierra? No es difícil pensar que habrían considerado aquello como una gran traición. Esto es lo que era desde el punto de vista de ellos. ¿Y quién podía decir si no esta actitud podía contagiar a otros
y otros pueblos harían lo mismo que los gabaonitas, que en lugar de pelear para expulsar a los que los invadían, comenzaran a hacer alianza con ellos. Obviamente desde la parte de Israel, por el mandato de Dios, esto no era una opción, porque Dios había dicho que no se aliaran de ninguna manera con ellos. Así que, una vez que se hizo esta confederación, los 5 reyes que los conformaban, como hemos leído en la lectura bíblica: Adonisedec, rey de Jerusalén; Oham, rey de Hebrón; Piream, rey de Jarmut; Jafia, rey de Laquis; y Debir, rey de Eglón. Antes de pelear contra Israel, que es para lo que se habían unido, primero decidieron ir a pelear contra Gabaón y darles una lección. Habían traicionado a los suyos y se habían unido a Israel. Esta incursión tenía 2 propósitos. Evidentemente, el primero, castigar a los traidores. Y segundo, una victoria, porque así lo planteaban quizá, ganarle, castigar a Gabaón. Esa victoria podría infundir una gran confianza entre los propios soldados y el propio pueblo, que estaban temerosos a causa del pueblo de Dios. Así que una victoria podría tener un propósito un objetivo muy positivo en el ánimo de los soldados. Es en este contexto donde se da la historia del capítulo 10. Ante el asedio de los confederados, los gabaonitas apelaron a Israel para que viniera en su defensa. La pregunta es: ¿qué va a hacer Israel? ¿Responderá al llamado de auxilio? ¿Vendrán los israelitas a liberar a los gabaonitas de esos reyes que se han confederado? Recuerden que los israelitas fueron engañados. Cuando descubrieron el engaño, evidentemente hubo una molestia tremenda en Josué y en los demás líderes y en el mismo pueblo. ¿Qué van a hacer en este contexto? En ambos casos, tanto para con los gabaonitas como para con las demás naciones, el proceder de Israel es dirigido por la justicia de Dios. Y este principio también lo es para nosotros, porque en todo Dios quiere que los suyos actúen siempre acordes a la justicia suya, a la justicia de Dios. Por lo tanto, la justicia de Dios es la que siempre debe gobernar nuestras acciones. Como lo es en este punto, también lo es para nosotros hoy. Al ver entonces el progreso de la alianza promovida por Adonisedec, que ustedes ven que es muy parecido a Melquisedec, porque todos saben lo que significa Melquisedec, ¿no? Rey de justicia. Melquisedec, todos conocemos por la historia de Abraham. Adonisedec significa Señor de justicia, o más literalmente, mi Señor es justo. Este rey de Jerusalén, para que miremos también que Jerusalén existe mucho tiempo antes de que los israelitas lleguen ahí, será con David, cuando Jerusalén sea convertida en la ciudad principal del pueblo de Dios, ahí donde Dios morará, como dice, o establecerá su casa, el templo. Los gabaonitas, bajo el liderazgo estos reyes confederados bajo el liderazgo de Adonisedec, fueron entonces a luchar contra los gabaonitas. Y los gabaonitas, en cuanto vieron estos movimientos, sabían exactamente lo que iba a suceder. Se dirigirían contra ellos. Es por eso que de inmediato van a Josué y le solicitan protección. Esta solicitud está basada
en la alianza que establecieron con Josué. Tenían entonces derecho a ser defendidos contra la violencia y el daño que se avecinaba por sus vecinos. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos si alguien pide nuestra ayuda y ese alguien que pide nuestra ayuda ha logrado algo de nosotros primero mintiendo, engañándonos? ¿Nos sentiríamos comprometidos a cumplir, a ir en su auxilio, a defenderlo? ¿O enfatizando el engaño, los dejaríamos a su suerte? ¿Los abandonaríamos? Al fin y al cabo, la alianza fue obtenida mentirosamente. Josué no hace eso. Quizá en muchos casos nosotros haríamos eso. Rompemos nuestras promesas en razón de algo como esto, por habernos sentido engañados o defraudados, etc. Por el texto que leemos, Josué, vemos, considera que es su deber defender a los gabaonitas, porque la alianza que ha hecho con ellos fue una alianza solemne. Esa alianza había sido hecha por el honor de Jehová. El tercer mandamiento dice, ¿qué dice? Y la pregunta es, ¿los cristianos podemos hacer juramentos? Algunos dicen que no, basados en este texto, decir, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. No, un juramento, un pacto es un acto solemne, y el cristiano, por el único que puede jurar, es por Jehová, nadie más. Por eso los cristianos no hacemos juramentos ni por nuestro padre, ni por nuestra madre, ni tampoco diciendo por lo que más quiero, porque ese es un acto solemne. Por eso los juramentos no se hacen en cualquier circunstancia y por cualquier razón, sino solo por las causas justas. Y el único al que invocamos como testigo de juramento es a Dios. Josué había hecho esto. Era un pacto solemne con sus vecinos. Bueno, después descubrieron que eran sus vecinos. Y su deber era guardar su palabra, cumplir su promesa. Por eso, en cuanto le pidieron auxilio, Josué y el ejército de Israel inmediatamente se movieron para ir en auxilio de los gabaonitas. Dice el versículo 7 del capítulo 10, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Todos estos se pusieron en camino inmediatamente y viajaron toda la noche para llegar a Gabaón y enfrentar a los que querían castigar a los gabaonitas. En primer lugar, entonces, la justicia de Dios que debe gobernar nuestras acciones se manifiesta en este trato que los israelitas hacen a los gabaonitas. Salmo 15:4. Vamos a buscar ese texto, hermanos, y si alguien nos comparte la lectura, por favor. Aquel cuyos ojos el fin tengo despreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando el daño suyo, no por eso daño. La palabra es la palabra. Esto es algo que
parece que ya no está tanto entre nosotros, ¿no? La palabra ya no tiene ningún valor. Podemos decir lo que queramos, podemos comprometer lo que queramos, porque al cabo dice el dicho que prometer no empobrece. Ahora, pero miren el principio bíblico, que aún si has jurado algo y aún es en daño propio, se mantiene el juramento, se guarda la palabra. Eso es lo que hace Josué. Ciertamente los gabaonitas habían arrancado una alianza recurriendo a una estratagema, pero, como dijo un paisano mío, haya sido como haya sido, hubo un pacto, hubo una alianza, y por esa alianza los gabaonitas fueron incluidos como parte de la nación de Israel. Entonces, aun cuando aquella alianza fue lograda por estratagema de los gabaonitas, también es cierto que Israel hizo esa alianza sin consultar a Jehová. Lo hicieron basado en sus propios criterios. Por eso al final la alianza sufrió una modificación y los gabaonitas fueron incluidos en la vida de Israel como siervos, condición que los mismos gabaonitas aceptaron, reconociendo la mentira que habían urdido. Ahora que se encuentran por la alianza bajo la protección de Israel, esta alianza fue hecho dentro del círculo de justicia de Dios, como lo hemos leído en el Salmo 15. Esta alianza se ha hecho dentro del círculo de la justicia de Dios, y por lo tanto Josué y los príncipes de Israel hicieron un trato con Gabaón, no como personas individuales, sino como oficiales, lo cual quiere decir, lo hicieron a nombre de todo el pueblo. Que cuando el pueblo se dio cuenta en el capítulo 9, ¿qué es lo que hicieron? Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que no pudieron atacar a los gabaonitas, ¿a quiénes les recriminaron? A sus dirigentes, a sus líderes. Le dijeron a Josué y a los príncipes de Israel, ¿qué hicieron? Ahora no los podemos atacar porque hay un pacto de por medio. Y esto entonces implica un ejercicio cumplido de las promesas dadas, por una parte. Por otra parte, los gabaonitas deben ser tratados con dignidad. Dios no permite en ninguna manera al hombre tratar arbitrariamente a su prójimo. Este es un principio sumamente importante. Dios no permite al hombre que trate arbitrariamente a su prójimo. Los israelitas no pueden menospreciar la vida de los gabaonitas. Israel no puede decir, bueno, que se defienda a los gabaonitas como puedan, y si los vencen, que los venzan. No. La justicia de Dios ordena que el hombre sea tratado con dignidad, sea quien sea, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y es ahí precisamente donde radica el valor y la dignidad de todo ser humano. Los gabaonitas deben ser tratados con dignidad. Como el pueblo de Dios, nosotros también hoy debemos tratar con esa misma dignidad y valor a todo ser humano. Ningún ser humano es superior intrínsecamente a ningún otro ser humano. Todo ser humano debe ser tratado con esa dignidad que Dios le da. Delante de Dios todos los seres humanos somos iguales. Nadie tiene más valor que nadie.
Nadie tiene derecho intrínseco a tratar a nadie como inferior o como alguien de menor valor. Cuando esto se da, ¿qué es lo que surge entre los seres humanos? Cosas terribles como el racismo. Grupos humanos que se consideran por el solo hecho del color de su piel superiores a los que no son como ellos. O se da lugar al clasismo. Si no pertenece a la clase social suya, es visto con menosprecio. Es menospreciada la vida de aquella persona. ¿No han sido, hermanos, muchos conflictos en la humanidad producto de esto? De que unos seres humanos miren a otros seres humanos como inferiores a ellos y que por ese hecho se consideren, con, valga la redundancia, con el derecho de aprovecharse de su condición, de humillarlos, de abusar de ellos en cualquier manera. ¿Acaso eso lo permite Dios? Debemos reconocer, hermanos, que en la historia de la iglesia cristiana hay muchos momentos en que los cristianos cometimos grandes faltas, grandes crímenes, y lo que es peor, en el nombre de Dios. Considerándonos de alguna manera los cristianos superiores a otros seres humanos por el solo hecho de ser cristianos. En el principio de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, los paganos persiguieron a los cristianos. Pero ¿qué sucedió cuando los cristianos se volvieron mayoría? Los cristianos persiguieron a los paganos. La historia está llena de esos errores y tenemos que reconocerlos. Pero el principio que Dios dice es que debemos actuar con los demás con justicia, con la justicia que Dios ordena, incluyendo en los tiempos de guerra. Porque aquí en el texto estamos hablando de una situación bélica. Las guerras de Israel, y esto es para ir al siguiente punto, el trato con las demás naciones. Las guerras de Israel no están y no deben ser motivadas por el odio, ni por la avaricia o por la codicia. Dios no permite que nuestras pasiones gobiernen nuestros tratos con los demás. Nuestros tratos con los demás deben siempre estar normados o dirigidos por la justicia de Dios, como se expresa en su ley. En el caso de Israel, las guerras que está llevando a cabo no tiene motivación el que los israelitas sientan odio hacia los demás. No están gobernadas por el odio, sino por la justicia de Dios. Dios es el único que tiene derecho sobre la vida de todos nosotros. Es Dios el que le da a cada uno de nosotros la vida que disfrutamos. Es Dios quien la sustenta y es Dios el que le pone fin. Nosotros no tenemos derecho sobre ninguna vida. Al contrario, el resumen de la ley que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo establece el principio que por todos los medios que podamos debemos siempre estar dispuestos a salvaguardar y a proteger la vida de nuestros semejantes. Las luchas de Israel entonces no están motivadas y no deben estar motivadas por el odio racial, por el clasismo o ningún otro tipo de estas cosas. El trato que deben dar a los demás es un trato justo, un trato ordenado por la palabra de Dios. Y en primer lugar, como hemos dicho, su obligación es proteger a los gabaonitas con quienes han hecho un pacto y en el nombre de Dios darles todo el trato digno del cual merecen por el trato que han hecho. Pero la pregunta, hermanos, ahora es, ¿qué de las otras naciones? Porque en este capítulo miramos cómo Josué pelea con aquella confederación, los derrota
y matan a sus reyes y conquistan las naciones y se apropian del botín. Aquí también la justicia de Dios es la que gobierna. La justicia de Dios debe ser siempre el principio normativo en el proceder de su pueblo con las demás naciones. Y no es una cuestión personal. Porque, ¿qué es lo que leemos en Deuteronomio capítulo 9? Que leímos al principio, en las instrucciones. Dice el versículo 3, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Es Jehová que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues la impiedad de estas naciones, por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Israel, en todas estas incursiones, Israel es un instrumento de la justicia de Dios. Dios llama a Israel y le ha hecho un instrumento de su justicia. Es Dios el que ha enjuiciado a las naciones cananeas, y las ha enjuiciado por su pecado. No son inocentes. Es Dios quien ha decretado el exterminio de estas naciones. Por ello, el principal y único motivo para Israel en todo esto es vengar la justicia de Dios. No el odio personal, no la venganza personal. No se trata de eso. Se trata de cumplir la sentencia de Dios sobre aquellas naciones impías. Pongamos el contexto para eso. Hemos dicho que las naciones cananeas no son inocentes, ni los israelitas tampoco son unos sanguinarios, como de repente se ha querido narrar la historia del Antiguo Testamento, llegando a la conclusión incluso de que Dios es un Dios sanguinario, porque mira las guerras que ordena, ¿no? Los juicios que ordena sobre las naciones. Pongamos el contexto. ¿Está Dios cometiendo una injusticia con las naciones de Canaán? Tomemos en cuenta que originalmente Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1. Y luego Dios hizo con ese hombre un pacto, una alianza. Dios creó al hombre, como lo dice Génesis 1, lo dice el Salmo 8. Dios creó al hombre para servirle en la administración de la creación. Por eso, dice el capítulo 2 de Génesis, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. A ese mandamiento le conocemos como el mandato cultural. Ahí está, en el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis. A partir de ese punto, de esa relación, el hombre habría de desarrollar todas sus posibilidades, toda su vida, siempre teniendo como norma de ella a la ley de Dios. Es un administrador de Dios. Toda la vida del hombre es calificada por esa relación de pacto. El predicador nos recuerda también en esas conocidas palabras de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. A la conclusión del libro dice: ¿cuál es el propósito de todo el discurso en los capítulos 11 previos? Decir esta verdad, este principio. Todo hombre es llamado y le dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Los mandamientos de Dios no son mandamientos eclesiásticos. Los mandamientos de Dios son mandamientos para la vida. Los mandamientos de Dios tienen que ver con la familia, con el trabajo.
con el trabajo intelectual, con el trabajo físico. Los mandamientos de Dios tienen que ver con las relaciones humanas, con las relaciones familiares. Las leyes de Dios tienen que ver con las relaciones comerciales, las relaciones jurídicas. Los mandamientos de Dios están para normar toda la vida. Dios había llamado a esto, que si el hombre permanecía en esta relación con Dios, entonces habría manifestado el señorío de Jehová en todos los órdenes de la vida, en la vida económica, en la vida política, en la vida ética, en la vida estética, en la vida sexual, en la vida cultica, etc. Todos los órdenes de la vida llevarían sobre sí el sello de la ley de Dios. Es decir, toda la vida se habría desarrollado en una respuesta obediente, por ende llena de shalom. En una palabra, la cultura sería una expresión de la voluntad de Dios. Pero hemos dicho, eso es lo que sería. Porque, ¿qué es lo que fue? Lo que fue es que el hombre se rebeló contra Dios. Lo que fue es que el hombre no buscó su bien en Dios, sino lo buscó lejos de Dios, a lo que llamamos caída. El resultado fue la corrupción de la vida toda. El hombre caído es rebelde a Dios. El hombre caído tiene su corazón entenebrecido, dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Y por lo tanto, Salmo capítulo 14 dice, no quiere ni puede buscar a Dios. La corrupción abarcó toda la vida. La expresión de la vida de los pueblos de Canaán, como dice Deuteronomio 9, ¿por qué Dios los despoja de su tierra? Por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. ¿No son inocentes entonces? La corrupción se ha manifestado en las culturas cananeas. Comienza por la idolatría, poner a la criatura en lugar del Creador, y se hacen dioses semejantes a ellos mismos. Estos dioses aceptan todo tipo de perversiones. Les es característico a estas naciones la inmoralidad sexual. Previamente conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. El sacrificio de niños. Como los que eran ofrecidos a Moloch. El odio racial. Se odiaban entre naciones. La avaricia, que justifica la apropiación de los bienes ajenos. La falta de compasión por el prójimo o el abuso y explotación de sus semejantes. ¿Por qué Dios trajo juicio sobre los habitantes de estas tierras antes de la colonización? Muchos solo alaban cosas positivas de los mexicas, pero en estas tierras, ¿qué se hacía? Hoy disfrutamos de un rico pozole, pero originalmente el pozole, ¿qué condimentos tenía? ¿Eran inocentes entonces? ¿No en los templos que existen, los vestigios que hay cráneos? ¿Acaso solo porque se veían bonitos? Las incursiones de los aztecas no eran hacia otros lugares, hacia otros pueblos, solo para traer esclavos que finalmente serían sacrificados a sus dioses. ¿Cómo es que Hernán Cortés con un grupito de españoles logró vencerlos?
No fueron los españoles, fueron otros pueblos que se habían cansado de las injusticias, de este trato que se le daba a los demás. Miremos. Ante todo eso, ¿acaso es pensable que Dios se mantendrá como un mero observador cuando ve que el hombre rebelde está destruyendo la obra de sus manos? ¿Acaso Dios estará de manos cruzadas, hermanos, viendo lo que hacemos con los recursos de la creación? ¿Acaso Dios está como un mero observador ante lo que hacemos con los bebés nonatos? ¿La aprobación de leyes que atentan contra la vida humana? ¿Acaso Dios se mantendrá como un mero observador cuando ve el incremento de la pobreza por una parte y por el otro extremo el incremento de la riqueza en unos cuantos? ¿Acaso Dios se mantendrá al margen cuando ve de las muchas maneras que el hombre explota a su prójimo? No somos pues inocentes. Dios es el Señor. Todo lo que Él creó es bueno, dice Génesis, pero el hombre caído ha pervertido la buena creación de Dios. Por supuesto que Dios no se va a quedar al margen, Dios no se va a quedar como un mero espectador. Dios, en el ejercicio pleno de sus derechos sobre la obra de sus manos, y a la vez para restaurarla, decreta la destrucción de los apóstatas. Yo vengo de una familia campesina y tengo esta imagen de referencia. Una vez que se cosecha lo que se ha cultivado y para preparar la tierra para el siguiente cultivo, lo que se hace es quemar todo lo que quedó de las plantitas, se secaron, todo eso se reúne y se quema. De esa manera se prepara la tierra para un nuevo cultivo. Aquí está pasando eso. ¿Quiénes han contaminado la tierra? El hombre caído, en la expresión de todas las expresiones del pecado, de su corazón caído. Dios quiere limpiar esa tierra para poner ahí un pueblo que traiga shalom a esa tierra que gime, como dice el apóstol Pablo. Luego entonces, es Dios quien ha juzgado a las naciones y no Israel. Israel solo es el instrumento de Dios para la ejecución del juicio, así también como el pueblo de Dios para la restauración de la tierra. Israel aniquilará aquellas naciones e iniciará una nueva norma de vida por la palabra de Dios. Salmo 149, hermanos, versículos 6 al 9. Una exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Los versículos últimos. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Israel no es un pueblo que, como los babilonios, se regocijan en subyugar a naciones, en saquearlas. Israel es un pueblo que es instrumento de la venganza de Dios, no personal. Cuando en el versículo 25 del capítulo 10 de Josué les dijo: no temáis,
ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Los líderes de Israel, al poner sus pies sobre los cuellos de los reyes cananeos, no se trata de una venganza personal. Miremos cómo dice: no os atemoricéis, sed fuertes y valientes. No lo querían hacer porque ellos sintieran odio y estuvieran manifestando su venganza personal. Pero son llamados a ser valientes. Dice: porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. No se trata de venganza personal, se trata de impartir la justicia de Dios sobre estos reyes, de estas naciones que han producido una cultura que en lugar de llevar el sello de la ley de Dios, llevan el sello de la apostasía, el sello del pecado, el sello de la rebeldía para con Dios. Concluyendo entonces, hermanos, Israel no es mejor que aquellas naciones que habitan Canaán. Nosotros tampoco somos mejores que nadie. Por ser cristianos, eso no nos hace mejores. No somos superiores. Todos somos descendientes de Adán y heredamos la misma naturaleza caída, y por lo tanto nosotros también éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, y por lo tanto dignos de muerte. Por eso Dios dice por Moisés: cuando llegues y poseas la tierra, no pienses que es por tu justicia, no pienses que lo mereces. El pecado afectó toda nuestra vida. Dice la Escritura que no había en nosotros nada sano, desde la coronilla hasta la planta de los pies, solo hinchazón y podrida llaga. Si nosotros no hemos sido exterminados y no lo seremos de la faz de la tierra, no es porque seamos mejores, sino porque hemos recibido la gracia de Dios. Dios ha mostrado su misericordia para con nosotros, dándonos un Salvador que por nosotros se puso delante de Dios para recibir el justo castigo que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. Ahora, siendo el pueblo de Dios, entonces, debemos practicar la justicia. Debemos ser caracterizados por la justicia de Dios. Es decir, que somos dirigidos en toda nuestra vida por los mismos principios del reino de Dios. Que en ningún caso, hermanos, debemos actuar motivados por nuestros sentimientos o pasiones. Porque cuando es así, actuamos arbitrariamente. Por eso dice la Escritura, y un adagio popular dice: ¿por qué Dios nos dio 2 orejas y solo una boca? Nos dio 2 orejas para escuchar bien y solo una boca para responder. La Escritura dice: sé pronto para oír, pero tardo para hablar. En nuestras acciones con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con todo ser humano, no debemos ser dirigidos por el odio personal. Eso nos lleva a una serie de arbitrariedades, sino lo que debe normar nuestra actitud es la justicia de Dios. Es en ese contexto que el Señor Jesucristo, entrando al atrio del templo, se enoja, pero se enoja porque el celo de Jehová, dice, el celo de Jehová me ha consumido.
enojamos cuando los derechos de Dios son pisoteados. Ese es el principio de la justicia de Dios. En todo, esa justicia debe ser nuestro motivo y la norma de nuestra vida, también en el trato con los demás. Por eso vuelvo, hermanos, a Deuteronomio 9, para que pensemos detenidamente. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya echado, o los haya echado, a las naciones de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Más bien, recuerda, es por la impiedad de esas naciones que Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones que Jehová tu Dios te las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres. Dos cosas entonces, hermanos. Dios está enjuiciando al mundo, y lo está haciendo por la palabra predicada y por las acciones de su pueblo, cuando su pueblo actúa con justicia. Porque al final, en la historia, Dios extirpará de esta creación a los malvados, a los impíos, a los rebeldes, y establecerá a su pueblo en un nuevo cielo, en una nueva tierra, para un desarrollo de la vida en plena justicia, en pleno shalom, en comunión con Dios. Eso es lo que Dios establecerá. Así que en todo vivir diario, hermanos, expresemos reverencia a Dios, humildad, y cumplamos nuestra tarea de prójimos. Porque Dios está obrando en medio de los tiempos para la restauración de la creación. Y Dios bendecirá todo trabajo que se hace dirigido por Él. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos indica cómo debe ser el caminar nuestro en esta tierra. Y al leerlo, Señor, evidentemente es necesario pedir perdón, porque nuestras acciones no siempre han sido gobernadas por tu justicia. ¿Cuántas veces, Señor, hemos actuado arrebatadamente, dando rienda suelta a nuestras emociones, a nuestros sentimientos? Así hemos creado grandes conflictos. Ayúdanos, Señor, a actuar en justicia de tu reino. Y a mirar también, Señor, el avance de tu reino en nuestros tiempos, por la acción de tu pueblo, en este avance, Señor, hacia todas las naciones, para pregonar tu palabra, para pregonar el Evangelio, para traer a todos, Señor, rendidos a tus pies por la obra de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en el cumplimiento de nuestra tarea, con humildad, con reverencia, con temor y temblor delante de ti, Señor, siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar el himno 356, Somos aliados de las huestes de Jesús. Himno número 356. Vamos a ponernos de pie para entonar este himno.